escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir... Mi nombre es Lucinda Urrusti Sanz. Mi padre era militar y claro, él estaba mucho en el frente, ¿no? Y cuando ya vimos que ya sí, Madrid estaba ya cercado y había una salida nada más. Mi padre, que era maestro armero, a él le mandaron con un camión a llevar ametralladoras y no sé si caló un cañón o qué. Y les dijeron que a la salida sí quería aprovechar y sacar a algún familiar que lo hiciera. Pues así fue como lo hicimos. Íbamos acostados en esa de la camioneta con un colchón encima, porque había tiroteo de todos lados. Tratábamos de acercarnos, mi madre, mi hermano y yo, lo más posible a la frontera. Fue un tiempo en que no sabíamos si mi padre salió, no salió, estaba muerto o en un campo de concentración. Como había campos de concentración en Francia, porque por cierto eran tremendos, no con tienditas de campaña, ni nada, no, en la arena pura con el agua, y empezamos a escribir a los campos de concentración que si estaba allí fulano de tal, que si por favor. Y entonces sí, en una de esas nos contestó mi padre, sí, estoy acá. Por cierto, el gobierno de México nos da cobijo y tal y cual, y sale un barco, el Sinaya. Estábamos en el norte y había que llegar al sur donde salía el barco. ¿Y cómo llegamos allí? A trancas y barrancas, como dice, llegamos a de donde salía el barco para acá, en los que se llamaron los barcos de la libertad, que fueron 3, ¿no? El Sinaya, el Mexic y el Ipanema, y sí pudimos salir en el primero, en el Sinaya. Nos pusieron en una bodega, donde claro era imposible dormir porque no había nada de aire, ¿no? Un calor. Llegamos a Veracruz. El gobierno de Cárdenas, él estaba en ese momento, bueno, y que fue el que dijo, vénganse, les recibo, mandó que fuera todo Veracruz a recibirnos. Y claro, fue una cosa tan conmovedora, tan bonita ver tantísima gente. México se nos abrió así de esa manera. Dije, no, pues qué suerte hemos tenido. Mis padres eran republicanos, yo diría que toda la familia, pero el único que salió de España fue mi padre. Mi padre tenía que empezar a trabajar rápidamente para ganar algo para que viviéramos. Y entonces el domingo siguiente a que llegamos, tocó puerta por puerta a preguntar si necesitaban que les pusiera a los radios onda corta. Él sabía mucho de radiotecnología y inmediatamente encontró trabajo, la gente quería oír las noticias de la guerra, inmediatamente empezó a ganar dinero. Ese domingo volvió a casa con dinero. Me acuerdo que abajo había una cervecería y me dijeron, vete a la cervecería y que llenen esta jarra, ya íbamos a tomar cerveza, porque vino todavía no. En fin, ya empezó una vida muy feliz, mis padres muy agradecidos. Mi padre tardó muchos años en conectarse con los hermanos. Tardaron mucho porque los hermanos los habían metido en prisión y no podían hablar, estaban aterrados. Escribir por correo era inútil porque la censura se quedaba con las cartas. Entonces, tardaron muchos años y fue cuando uno de los socios de mi padre del negocio fue a España, buscó a mi tío Antonio y trajo todas las cartas que nos había escrito
por muchísimo tiempo, desde la cárcel, desde todos sitios, ¿no? Pues no se podía hacer de otra manera, la censura era terrible. Buena paliza le dio, ay Carmelo, ay Carmelo. Mi nombre es Vicente Rojo y yo llegué 10 años después de lo que se está celebrando ahora, que son los 80 años de la llegada del Sinaya. Yo llegué a los 17 años, en 1949, y llegué a México a aprender. Y curiosamente tuve un aprendizaje como otros jóvenes mexicanos como yo, con dos refugiados. Uno era Miguel Prieto, era tipógrafo, maquetista, hacía maquetas para libros, para revistas. Tuve la enorme suerte de todavía con 17 años, de entrar a trabajar con él en la oficina de ediciones del recién creado IMBA. Le dije que quería aprender a pintar y él me dijo que primero que fuera a la Esmeralda, y a poco tiempo me dijo que Arturo Souto, un pintor gallego, refugiado, que había abierto una academia particular y que me sugería que fuera con él. Souto era muy tímido, yo también, o sea que tuvimos un par de pláticas, pero que fueron para mí muy importantes. Enseguida tuve también la suerte de que Miguel Prieto me invitó a ser su ayudante en el suplemento de México en la Cultura, que dirigía Fernando Benítez, y allí fue ya mi comienzo para empezar a entender, a conocer México. Yo desde el primer día que llegué a México pensé que este iba a ser mi país para siempre, y así lo ha sido. Y creo que esa idea mía ha sido compartida por muchísimos de los, no sé si llamar, descendientes del exilio del 39. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Mi nombre es Nora Horna Fernández, porque es un apellido inventado, que es parte de la razón como llegaron mis padres, ¿no? Ellos llegaron en 1939 por barco. Mi padre se forma junto con Remedios Varo en la Escuela de Artes y Oficios de San Fernando. Mi madre en Hungría, ella aprende foto y se va a París. Ahí no conocía todavía a mi padre, y en París empieza a trabajar con cosas de modas, en publicaciones, en muchas cosas, hasta que es invitada por la CNT-FAI para hacer un álbum de fotos. Iban los hombres del pueblo a la huelga federal. Mi padre se dedica, o sea, está en San Fernando, pero se va a trabajar como voluntario en Umbral, que era la revista de los anarquistas. Su integración fue muy buena, a diferencia, yo diría, de Leonora, por ejemplo, que siempre añoró regresar a Inglaterra y se sentía extraña en México. No dudo, y finalmente yo siento que para mi madre su ciudad y su país era la calle de Tabasco y la colonia Roma. No dudo que ellos tenían una cierta extrañeza, pero tenían un gran amor por México, pero sí también eran extraños. Mi mamá siempre decía, este maravilloso y extraño país. Me llamo Luis Ríos Caso, soy investigador, historiador del arte moderno y contemporáneo, y mi relación con el exilio es que provengo de una familia de exiliados, los más cercanos mi padre en la literatura, y siempre estuvieron vinculados entre ellos con artistas y con el exilio en general. Él ya al haber llegado joven es de la generación de los hispano-mexicanos, no tiene esa misma nostalgia, digamos, que la primera generación, que aún ve la posibilidad de regresar y de alguna manera, aunque hereda esa pasión por y esa tristeza y nostalgia por el territorio perdido, por el origen, ya también son mexicanos. Asimismo, tuvo una gran relación con otros artistas, hijos de españoles, que ya son también hispano-mexicanos, y también llegaron a influir, yo creo, en el arte mexicano, en el arte de la ruptura. Se conoce como generación de la ruptura, pero esa generación no hubiéramos existido si no hubiéramos tenido una estrechísima relación con todo lo que sucedía en ese momento, con nuestros pintores mayores, con escritores, con poetas, con cineastas, con teatreros, con músicos,
Es decir, era un conjunto, era un intercambio que teníamos entre todos. Para mí esa es la generación de la ruptura, que según yo era más bien de apertura. Creo que la ruptura la habían iniciado, que se entiende que era la ruptura con la Escuela Mexicana de Pintura, la habían comenzado pintores mayores, como obviamente Tamayo o Carlos Mérida. Para mí ese era el panorama y es necesario integrar todo ese conjunto. Yo soy Guadalupe Fernández Gascón, hija de Roberto Fernández Balbuena y de Elvira Gascón, ambos exiliados en el 1939. ¿Dónde vas, morena? Mi madre se salió del pueblo donde vivía, se fue a Madrid, en la calle de Miguel Ángel. Mi papá vivía 3 cuadras para acá, en una calle paralela que se llamaba la calle de Serrano. Mi mamá era una jovencita y mi papá ya era un hombre maduro, le llevaba 21 años. Entonces, siendo casi vecinos, sí, no se conocían. Estalla la guerra, están tirando bombas encima del Museo del Prado, se están incendiando las casas, hay que proteger todo ese caudal artístico. Entonces la Junta convoca, la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico Español, convoca a varios ciudadanos a decir, bueno, necesitamos gente que ayude para que salvemos todo este tesoro. Entonces mi madre acude y en ese momento Elvira Gascón y Roberto Fernández Balbuena se conocen y se quedan prendados el uno del otro. De una tragedia tan espantosa como fue la guerra, surgió pues, ese amor, aunque suene cursi, pero fue de esos los clásicos de amor a primera vista. Soy Pilar Climent. Mi relación con el exilio es que soy hija del pintor Enrique Climent, que vino con el exilio español, lo cual hace que si no hubiera habido ese exilio yo no existiría. Él se casó allá, tuvo una hija que dejó de 5 años y vino aquí, después conoció a mi mamá y tuvo 3 hijas mexicanas. Llega a un país donde toda la idea de representar a México a través de cosas muy políticas, muy nacionalistas y muy de gran formato, toda la cosa del mural, el discurso del muralismo, pues él no le, o sea, él viene de regreso de eso, pasa de eso, trae, yo creo que hasta un rechazo de todo eso, ¿no? De pronto ofrecían varios de ellos un contrapunto porque no estaban de acuerdo con que la Escuela Mexicana de Pintura, de los 3 grandes y de sus continuadores, fueran el futuro del arte. La Escuela Mexicana se planteaba como un futuro del arte, no solamente como una realidad aquí. Por eso iba a Siqueiros y viajaba a los países socialistas y les decía, ustedes cambiaron la historia, felicidades, pero la pintura va a venir de nosotros, de los mexicanos. Y eso lo escribió en su No hay más ruta que la nuestra. Y entonces, para artistas fraguados en el paradigma europeo, hechos en Europa, llegar y de pronto aceptar eso, pues estaba muy difícil. Ellos vienen de Picasso, de los postimpresionistas, de los impresionistas, y la propia crítica de arte Margarita Nelken decía, bueno, Bravo, Diego Rivera, Bravo, Siqueiros, Orozco, a Orozco siempre en primer plano, lo valoraban, pero el gran arte no pasa por este paradigma, me van a perdonar. Y el cielo se encuentra nublado, no se ve. Entonces llega a México y piensa que es como su dignidad como un ser humano que tiene un oficio, es la pintura que le permite ganarse la vida como oficio, como una forma, por un lado, de hacerse del país, de adueñarse de luces, colores, ver por primera vez una papaya, frutos nuevos, todo eso que tenía una riqueza de un país nuevo. Yo creo que trae también como una energía nueva de vida y hace unos cuadros hermosos, paisajes de México y cosas que eran el mundo que lo estaba rodeando. Y finalmente acceden a pintar con la luz y el paisaje mexicano y lo hacen a su manera, lo hacen a la europea. Entonces esto es muy interesante. También hay otros que tratan de integrarse al realismo mexicano, digamos, a la manera en que lo entendía, por ejemplo, Siqueiros, y es el caso del gran Josep Renau, este gran cartelista y demás.
Otros, como Elvira Gascón, dicen, bueno, a mí no me van a cambiar de mi manera de ser y yo pinto así. Se adaptan al entorno en donde ellos llegan, porque la paleta de mi padre, tú te fijas en esos cuadros y es ese rosita, y después la paleta aquí cambia los colores fuertes, ¿no? Sus pinturas y sus cosas es la fusión de las dos culturas. Y lo mismo mi mamá. Claro que mi mamá tenía una grandísima influencia griega de todos los helénicos. Mi mamá también era pintora, era dibujante, era esmaltista y era muralista. Cuando se exilian, mi padre ya era un pintor y un arquitecto reconocidísimo en España. Y mi papá siguió pintando, hizo muchos retratos y construyó, hizo muchas casas, hizo varios edificios, pero no podía firmar los planos, porque mi padre, durante la guerra, Franco, fue de los represaliados y le anularon el título. Cuando Franco deja que los españoles regresen, decide irse a España, pues a encontrarse con familia, con papás que ya habían muerto, pero hermanas que no, y con la hija esta que ya era una adulta, y una cosa. Por tu amor yo me muero, desde que te vi, morena salada. Y se va a un viaje a ver lugares y se enamora de un pueblito de España, que se llama Altea, de esas gentes que tienen algo pendiente, que viven con un sueño de algo que a la vez les alimenta mucho en su arte, pero que cuando llegan la realidad nunca tiene el tamaño del sueño que vivieron. Y luego se siente solo como mamá en ese pueblo, nadie lo reconoce. Le dicen el mexicano en el pueblo, cuando en México era el Yachupín, allá es el mexicano. Y finalmente se regresa a México, porque toda esa aventura se viene abajo. El exilio ahora relativiza la visión que tenemos de la historia anterior. Varios exiliados, y ahora lo vemos en testimonios de ellos, decían, bueno, sí, perdí mi pueblo, pero gané un exilio, porque aquí tuve unas conexiones y tuve una plataforma maravillosa. Al mismo tiempo, en México, el exilio es una historia que no acaba de acomodarse, pero que sí modifica, digamos, el cuerpo de la nación. El exilio y la pérdida te hace fortalecer muchos ciertos hábitos y costumbres que tienen que ver con lo perdido. Pero por otro lado, mis padres sí se enamoraron muchísimo de México y sí se involucraron mucho con los mexicanos. No solo querían México, sino se involucraron en la sociedad mexicana fuertemente. La obra de mi padre sí refleja mucho ese involucramiento. Parece mentira que se haya muerto en el 63, porque hay más de 200 carteles de México. La obra de mi madre, paradójicamente, es una obra que tiene mucho más que ver con sus vivencias. Si tú ves las fotos de la guerra que ella tiene, a diferencia de Capa sorprende al miliciano bombardeando. Mi madre genera la afinidad. Y ves que hay una afinidad con el pueblo, una afinidad con el miliciano. El miliciano sabe que es tomado en la fotografía. Al no tener una identidad tan clara del lugar físico, tú trasladas tu identidad a otros procesos, ¿no? De relación humana, de encuentros, de olores, de gastronomía. Y eso te da tu fortaleza. La cultura. El exilio a mí me deja un legado que es un lujo, que no lo entenderían bien los que no son hijos de exiliados. Los exiliados traen una riqueza profunda entre el dolor y los valores y la creatividad. Yo creo que eso es invaluable, su bondad y su generosidad. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.